Bueno, hola, queremos darles la bienvenida a nuestro programa Carpe Diem, que tenemos pues en convenio con Frecuencia Estéreo y que en esta oportunidad, por diferentes situaciones, nos hemos visto en la obligación de pregrabarlo, pero que de antemano queremos expresarles nuestra necesidad de estar en compañía, de estar en presencia, pues, y de acompañar en todo este proceso. Y desde la emisora no hemos querido dejar de mostrar un poco de lo que nosotras hacemos desde nuestro centro terapéutico. Nuestro centro terapéutico tiene el nombre de Carpe Diem. El nombre de mi colega es Marta Isabel Escobar, el mío es Angélica Sofía de José y somos psicólogas y estamos aquí para abordar un poco de lo que significa todo esto que estamos viviendo frente al coronavirus, frente a la cuarentena, frente al aislamiento, frente a tantas cosas que estamos viviendo y el cómo podemos abordarlo desde una manera saludable en lo psicológico, en el aspecto psicológico. Así que hoy hemos querido hacer como un pequeño recuento de todos los programas que hemos venido trabajando. Nosotros iniciamos con un primer programa acerca de la salud mental, hicimos un acercamiento a la salud mental, luego abordamos un poco de lo que significa la resiliencia, de cómo funciona la resiliencia, de lo que se puede, de cómo la podemos desarrollar en este momento. Y también en el último programa hablamos un poco de las relaciones familiares. Frente a estos tres temas quisiéramos dar ciertas claridades y ciertas pautas y que esta semana reflexionemos un poco sobre todo esto que estamos viviendo y sobre cómo afecta nuestra salud mental y la salud mental de nuestros familiares. Así que les damos la bienvenida a todos y esperamos también que a través de las redes sociales y a través del WhatsApp de Frecuencia Estéreo nos dejen sus inquietudes, sus dudas, de qué temas les gustaría que habláramos, cómo les gustaría que abordaran esta temática. Entonces, hola Marta Isabel, ya estamos acá listicos entonces para trabajar un ratico. Muy bien, hola Sofía, a todos los que nos están escuchando, a Freddy, que seguramente estará ahí, a Juan Carlos. Bueno, un saludo para todos, como lo decía Sofía hoy, con este programa pregrabado que obviamente no es lo mismo, pero que queremos que no se pierda nuestras palabras ahí cada semana. Entonces, qué rico que están aquí y como siempre, gracias por acompañarnos. Bueno, tú lo decías. Hemos hablado como de muchas cosas. Hemos hablado de salud mental, de resiliencia, de familia. Eso ha incluido pues otros temas ahí por debajito. Y hoy queremos hacer como una especie de resumen y pararnos en la realidad. Entonces, como siempre, a mí me gusta como que hagamos un ejercicio y es pararnos en esa realidad que tenemos hoy. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esto se transformó, ¿cierto? Es que hay una transformación. Y esa transformación genera movimientos externos y movimientos internos. Entonces, recordemos que ante todo movimiento hay crisis, porque el movimiento genera crisis. Entonces, ante la crisis tenemos dos opciones. Una, la posibilidad de hacerla, eh, ponerla como una oportunidad, o dos, dejar que la crisis me envuelva y que se vuelva algo desafortunado en la vida. Eh, Decíamos también en algún momento que de dónde parte, digamos, como que esa crisis puede hacer una u otra, uno u otro efecto, y es que es la manera como estamos interpretando y concibiendo esta situación que está sucediendo. De dónde se percibe o se interpreta de nosotros, de nuestra historia, de nuestras maneras de ver el mundo, de nuestra manera de ver las cosas. Y eso tiene que ver mucho con mi estructura de personalidad y tiene que ver mucho también con mi estado en el que estoy. Eh, la manera como hoy estés interpretando tu realidad hace que se vea, que sea más fácil o no eh, sobrellevar, digamos, toda esta situación que se nos está presentando. Entonces, la primera invitación es hacernos la pregunta de, para mí, ¿qué significa esto?
y cómo le estoy, esta crisis, porque es una crisis, qué efecto está teniendo en mí y cómo lo estoy interpretando. O sea, ¿es una posibilidad o ha sido algo difícil en mi vida? Ujú. Y aquí es también muy, muy importante resaltar algo. Todos lo asimilamos de una manera distinta. O sea, hay que dejar de exigir como una especie de generalización. Y es que a cada uno esta crisis lo aborda de una manera diferente. Hay personas que están teniendo problemas frente a lo económico, frente a lo laboral, frente a ciertas garantías físicas. Entonces, el pago del arriendo, el pago de los servicios, la alimentación, nuestro empleo, los ingresos fijos, cómo vamos a seguir viviendo. O sea, esa es su preocupación principal. Para otras personas es el relacionarse. Es que en casa tenemos un hijo adicto y está teniendo problemas con este encierro, porque entonces no puede salir a consumir, porque entonces está empezando a tener periodos de abstinencia, entonces se está sintiendo indispuesto y está, por ende, de alguna manera lastimando a la familia también, ¿sí? Estará el padre alcohólico, estará, o sea, hay diferentes formas como cada uno va viviendo lo que va viviendo. Hay otras personas que, por ejemplo, nos dicen, es que para mí lo más duro es que a mí no me gusta estar dentro de la casa y me he tenido que ver obligada a estar dentro de la casa. Para mí lo más duro es que cierren los restaurantes y los bares, porque a mí me encanta salir en las noches, ¿sí? Cada uno tiene esta crisis y la afronta según esa situación personal que está viviendo. Y entonces algunos dirían, pues lo más lógico es que sea más grave lo que yo estoy viviendo con lo que está viviendo esta otra persona. O porque se van a complicar por, porque les falta, porque no pueden salir. Si a mí me está faltando la comida, es más importante la comida que salir. Y, y es que no podemos entrar a comparar una realidad con la otra, porque cada persona desde esta estructura de personalidad, como dice Marta Isabel, tiene esa forma particular como interpreta esta crisis. Y aquí lo que nosotros tenemos que aprovecharnos muchísimo es de sacarle provecho de alguna manera. Entonces, si yo estoy viviendo una situación crítica dentro de mi vida de pareja o con mis hijos o con mis papás o con mis hermanos, esta es la oportunidad, como lo dice Marta Isabel, de observar la crisis como una forma de salir de esa situación problemática o sencillamente de hundirme mucho más en esa situación. O si en mi caso particular mi problema es que yo salgo mucho de noche y que me hacen falta mis amigos para compartir una cerveza, para comer algo, para salir a caminar, para montar cicla, y que ya no tengo eso y eso me está generando un malestar, pues también es crisis y también es importante analizar qué oportunidad puedo hallar en eso y cómo puedo transformar eso dentro de mí o cómo lo dejo que se convierta en aquello que me roba la paz, que me hace sentir muy intranquila y que no me deja vivir este momento de la manera más serena posible. Lo que pasa es que aquí hay demasiadas cosas y no podemos pedirle como a estar supremamente bien y positivos. No, hay días buenos, hay días malos, pero si la mayor parte del tiempo que estoy viviendo esto, lo estoy viviendo desde la angustia, desde el pesimismo, desde el dolor, desde la frustración, desde la queja, pues va a ser aún más difícil vivirlo. Así es, Sofía. Y de hecho, digamos que esta situación no afecta solo lo físico. O sea, este virus no está afectando solo nuestro cuerpo físico, nuestra salud física, sino que está afectando también nuestra salud mental. Entonces, hay que hacernos cargo desde esos asuntos físicos, de todo lo que hemos recibido de afuera, de lavarnos las manos, de usar el tapabocas, de hacer todo lo que debemos hacer, pero también a hacer caso
o más bien ponerle atención a esa salud mental, que por eso es nuestro ser aquí, ¿cierto? Porque, porque sin duda se mueve tu pensar, se mueve tu emoción, se mueve tu físico, se mueve tu rutina, se mueve tu espiritualidad también, porque aquí entra en juego también el asunto de la fe, el asunto de la esperanza, el asunto pues como de creer que va a pasar de todo esto de quienes creemos en Dios, tener fe de que, bueno, cosas buenas van a salir de esto, pero hay quienes de pronto esa fe no está tan fuerte o se ha ido disminuyendo y más con lo que nos pasó de no estamos pudiendo ir pues como a los centros, en nuestro caso a la iglesia o en otros casos a otros centros donde se congregan a vivir lo espiritual y a fortalecer esa parte espiritual ya desde los actos litúrgicos o desde los rituales, ¿cierto? Desde los diferentes rituales. Entonces, cuando eso también se aporrea, recordemos que nosotros en alguno de los programas anteriormente hablábamos de lo físico, lo mental y lo espiritual. Y en este momento los tres pueden estar fallando o pueden estar tambaleando, pueden estar débiles y eso afecta nuestra salud mental. Exactamente. Y pueda que no a todos les preocupe el virus como tal, desde lo biológico. O sea, no es que a mí no me importa contagiarme. Yo no le tengo miedo a la muerte o yo no creo en eso, porque todavía uno escucha personas que en la calle le dicen, pues de algo me tengo que morir, e igual yo no les creo, ¿sí? Aunque yo no le preste atención a esa parte biológica, de todos modos estoy teniendo un impacto espiritual y un impacto psicológico. Casos cercanos o cosas que uno va escuchando en la calle, que uno va escuchando como con las personas que lo rodean. Y es que eh, más que todo las personas mayores, los adultos mayores, que están muy acostumbrados a trabajar, a salir, a estar constantemente afuera, les ha dado muy duro sentirse encerrados. Y entonces yo escucho a mis vecinos cuando reciben una llamada y la forma como responden los tres vecinos mayores es la misma. Aquí pagando casa por cárcel. Entonces empieza ahí a haber una realidad psicológica fuerte. Todo esto lo están viendo como una cárcel, como un encierro, como una pena, como una cosa que no son capaces de manejar y preferirían exponerse al virus que quedarse en casa. Eso está diciendo algo de esas necesidades psicológicas, de esas cuestiones emocionales que están viviendo y que los está llevando a percibir todo esto como algo muy negativo, ¿sí? Y también nos muestra algo de cómo está funcionando la relación familiar de ellos. Entonces, es que para mí la casa es una tortura porque no me aguanto a mi hija, porque no me aguanto a mi yerno, porque a mí no me gustan estas cuatro paredes, a mí me gusta es estar allá en el monte trabajando, o me gusta es estar en el parque, o me gusta, o sea, me resulta más sencillo relacionarme con un montón de gente de afuera que con los que están dentro de mi casa. Ahí también estoy hablando de una realidad psicológica, de una realidad social, de una realidad muy importante de la que no nos podemos olvidar. Entonces, de cierta manera, el virus empieza a tomar un segundo lugar, porque esta persona preferiría exponerse a contagiarse que a afrontar esa realidad psicológica, esa realidad interna, porque no nos digamos mentiras, abordarnos a nosotros mismos, viajar hacia adentro, analizar de qué soy responsable yo, es algo doloroso, no es algo sencillo. Es más fácil echarle la culpa al otro, es más fácil irme del lado del otro, decir, no, yo no estoy en la casa porque no me aguanto a la familia. Eso resulta más sencillo que decir, ¿por qué no me los aguanto? ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Qué es lo que tiene él? ¿Qué es lo que tengo yo? Que nos está afectando y que no nos está dejando vincularnos. Si sería natural que un padre y una hija se la lleven bien,
por qué no nos la estamos llevando bien, ¿sí? ¿En qué momento se dio esa ruptura? Y aquí es donde eso externo, eso político, social, económico, nos obliga. Algo que nosotros debimos haber hecho por iniciativa propia, que es retornar a nuestro hogar y sanar nuestra realidad familiar, psicológica, nuestra realidad personal. No lo hicimos por iniciativa propia y ahora lo estamos haciendo porque el entorno nos obliga. Entonces, si el entorno nos obliga, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar el reto o más bien nos sumergimos aún más en la queja, nos sumergimos aún más en el malestar y dejamos que crezca más la herida? Así es, esto nos mueve, esto nos busca adentro, o sea, esto nos da información de nosotros mismos. Entonces, como que otra pregunta que tenemos para ustedes es, a partir de esa realidad o esta interpretación que tú le estás dando, ¿de qué te estás dando cuenta de ti? O sea, ¿qué está apareciendo en ti que te estás dando cuenta y de pronto no, ni siquiera te habías parado a pensarlo? Yo recuerdo que salíamos a trabajar y huíamos, a estudiar y huíamos, ¿cierto? Aquí no hay para dónde huir, porque es que estás en un encuentro contigo mismo. Entonces no tienes oportunidad de irte. La vida te está poniendo frente a frente contigo mismo y encuentra información adentro. Y en esa información que encuentres adentro, con todas las respuestas que estás teniendo, con lo que decía Sofía, ahí es donde hay unos servicios, donde hay gente que te podemos orientar y te podemos escuchar, más que orientar, como escuchar y darte otras opciones, ¿cierto? O invitarte a que pienses de manera diferente o a que te hagas. Entonces yo creo que también hoy nos está poniendo frente a frente con nosotros mismos. Uh-huh. Y en esa realidad, sí o sí tenemos que transformar. O sea, si no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar, esto no puede ser igual cuando termine. O sea, y es que desde lo físico no va a ser igual. O sea, económicamente no va a ser igual, biológicamente no va a ser igual, emocionalmente no va a ser igual, entonces internamente tampoco puede ser igual. Y vuelvo y digo, y hay dos opciones, que no sea igual para mal o que no sea igual para cosas buenas, para transformar cosas que yo quisiera, tú, que de pronto hace mucho tiempo quería transformar y que no lo he podido hacer. Entonces es esa oportunidad. Y creo que también el primer paso para eso es pararnos en esa realidad. O sea, comprender esa realidad y entender que esa realidad social que estamos viviendo no la puedo cambiar, pero la realidad individual sí la puedo transformar. Depende de quién, de nosotros mismos. Exactamente. Y no se trata, y lo decíamos en el programa anterior, no se trata de que ahora en adelante todos vamos a tener un discurso positivo, ¿sí? Y que yo me tengo que volver como el resto de personas que esto lo están viendo pues como lo más maravilloso que les pudo pasar. No, no necesariamente. Desde mi estructura de personalidad, yo puedo decidir ser mejor o ser peor, pero desde mi estructura de personalidad. No es que, ay, es que esta persona siempre habla de forma muy positiva, de forma muy, como si todo esto fuera maravilloso, como si fuera lo mejor que le está pasando, y entonces esta persona hace ejercicio, hace yoga, lee un montón de libros, se está alimentando súper bien, está haciendo un montón de recetas deliciosas, publica constantemente todo lo que hace. Esa es la realidad de esa persona lo puede hacer, esa es la estructura de personalidad de esa persona, pero no necesariamente es la mía. Pueda que a mí no me guste cocinar, o pueda que yo quiera cocinar una cosa así de rica, pero no tenga los ingredientes. Pues no los tengo. Entonces, esa expectativa no puede ser la misma. O es que las familias tan armoniosas, mírenlas todas jugando parqués ahí en el parque, en, en la sala. ¿Sí? Ay, entonces yo quisiera lo mismo y los invité a jugar parques y todos me miraron súper horrible.
porque todos están bravos. Bueno, esa es mi realidad, eso es con lo que me tocó trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, nosotros no somos para jugar parqués, pero sí podemos empezar a ver por qué estamos molestos, por qué estamos divididos, por qué cada uno está encerrado en su cuarto, por qué no nos hemos encontrado. Y si podemos generar un punto de encuentro, ¿cómo lo vamos a generar? Porque no lo vamos a generar igualito a como lo generan las otras familias que publican unas fotos súper felices. Aclarando también que no todo lo que se publica es verdad, ¿no? Que de puertas para adentro es que se sabe que hay dolores, que hay heridas, que hay cosas que salen a relucir. Entonces, es desde mi historia, desde mi estructura de personalidad, desde mi forma particular de ser, desde eso que yo puedo aportar, desde la forma como se dinamiza mi hogar, mi familia, cómo nos relacionamos, qué es eso que podemos hacer. Sí, desde la diferencia en, en lo que afecta esta crisis, a este lo afecta desde lo espiritual, a este otro lo ha afectado desde lo psicológico, a este otro desde lo familiar, a este otro desde lo material, ¿sí? Porque hay personas que están viviendo efectivamente momentos críticos, pero eso no les ha robado la paz. ¿Eso de qué depende? No depende de que él sea bueno y yo sea mala por preocuparme, no, depende de las prioridades que cada uno tiene. Entonces, ni el uno es malo ni el otro es bueno, sencillamente somos diferentes. Y eso tenemos que tenerlo muy presente porque las redes sociales se nos convierten también en un enemigo cuando no sabemos manejar esas interpretaciones. Entonces yo veo en redes sociales que mi amiga está publicando unos videos haciendo ejercicio. Ay, no, pues ¿qué vamos a hacer con la otra? Sí, o sea, yo lo estoy viendo así como, no, eso es lo que le funciona a ella. Puede que a mí no me funcione eso, puede que yo necesite movilizarme desde otro aspecto. Eso lo tengo que descubrir yo desde el autoconocimiento, desde ese viaje adentro de nosotros mismos, que siempre con Marta Isabel en Carpe Diem hacemos ese énfasis constante en la fortaleza, en la riqueza y en la libertad que hay en el autoconocimiento, en el no compararnos, en el no querer ver al otro como un enemigo, ni verlo pues como algo alguien que amenaza lo que yo soy, sino en observarme a mí misma, en atenderme a mí y en virtud de eso que yo atiendo y que yo hago, mirar cómo está funcionando mi entorno. Hay quienes me han escuchado, saben que yo siempre hablo como de cuatro autos como que son los que nos llevan en la vida, ¿cierto? Y son esos esquemas, entonces autoestima, autoconcepto, autoeficacia y autoimagen. Entonces es ese amor propio, esa autoeficacia son la posibilidad de mirar esas habilidades que tengo, el autoimagen es esa imagen que yo estoy proyectando de mí y el autoconcepto es quién soy yo, ¿cierto? Como dar respuesta un poquito a ese quién soy yo. Y sin duda este tiempo me lleva a eso, a responderme, a poder responder esas cuatro preguntas y a entrar un poquito más en ellas, a ahondar un poquito más en ellas. Y eso me permite ese autoconocimiento del que vos estás hablando. Uh -huh. Porque, porque si hay una publicación, por ejemplo, en redes que me genera cierto movimiento interno, ¿qué pasó que me la generó? Uh Son oportunidades que puedes entrar en ti para entender, hey, ¿qué fue lo que pasó? O por qué mi vecino o mi vecina eh, tiene esto y entonces yo no tengo esta oportunidad y esto me lleva también a generar un movimiento. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y eso te permite entrar en ti para dar respuesta a ese autoconocimiento y a entender cómo desde mi individualidad y desde mi estructura propia, llamémosla así, hay otros movimientos que yo no alcanzo a ver. O hay otras cosas muy posibilitadoras que yo no alcanzo a ver. Porque es que ocurre algo muy particular en estas situaciones.
y en la vida en general, vemos de aquí para arriba, ¿cierto? Entonces vemos lo que le pasa muy bueno a los demás, pero no veo las cosas buenas que ocurren a mi alrededor. Y es la oportunidad, es otra invitación que les tenemos también. Qué bueno estás sacando tú desde tu realidad de todo esto, no comparándote con los de las redes sociales o con tus vecinos o con tu misma familia, no. Tú, tu familia y tus formas de relacionarte con familia y contigo mismo. Porque Sofi lo decía ahorita muy bonito, como en mi casa yo veo unas familias felices jugando parqués y se encuentran desde el parqués, pero como de pronto en mi casa nos encontramos desde otras maneras. ¿De qué maneras nos encontramos? Aprendamos a reconocer esas maneras de encuentro en armonía, ¿cierto? Porque también hay unos encuentros en desencuentros, que se conviertan en desencuentros. No, pongamos la mirada en esos encuentros que se vuelven diferentes, que estoy segura los hay. Dentro de cada desencuentro que puede haber en una familia, siempre hay encuentros, siempre hay encuentros. Entonces es poner atención a esos focos, a esos encuentros y a esas cosas bonitas también que suceden. No centrarnos solo en lo negativo, que esa es una distorsión de la realidad. Exactamente, buscar cierto grado de objetividad. Hay algo que no está bajo nuestro control, hay algo que nosotros no podemos decidir sobre eso, nosotros no decidimos cuándo se levanta la cuarentena, nosotros no decidimos muchas cosas que están pasando afuera, pero sí podemos decidir qué pasa dentro de nosotros. Y algunos dirán, no, pues eso suena muy sencillo, eso suena muy fácil, pero vaya, inténtelo a ver. Claro, es difícil y para cada uno se hace difícil de una manera diferente. Nosotros no podemos decir que para unos es más sencillo y para otros más difícil. No, para este es difícil en este aspecto que es su debilidad, pero para el otro lo es en otro aspecto completamente diferente. Y por eso es que la comparación entra a ser un enemigo de nuestra salud mental. Entrar a compararme con el otro me hace daño y también le hace daño a mi relacionarme con el otro, porque entonces empiezo a ver a esos que son los amigos, a esos que son las personas pues que están más cerca, como enemigos, como personas que no comprenden y entonces pues para eso es muy sencillo, pero para mí no y el otro no me está entendiendo y aquí viene ese tema de lo que habla Marta Isabel que es tan importante y es la interpretación. Y cuando yo me pongo esa venda de la interpretación, me privo de aprender del otro y de aprender de mí misma. Dentro de esto que hemos hablado hasta el momento, sale a relucir entonces el tema de la resiliencia. Y es que nosotros hablamos en el programa anterior de qué es la resiliencia, bueno, de cómo se desarrolla. Digamos que no llegamos como a un punto concreto y exponer, y en este momento me gustaría que de pronto abordáramos ese cómo desarrollar esa resiliencia, porque hay personas que nacen con una facilidad para ser resilientes, sí. Hay personas que desde que nacen eso se les facilita, pero hay otros que tenemos que irlo desarrollando en la medida en que vamos aprendiendo y que hay veces que cuesta más trabajo y otra vez como que le cogemos hilito y otra vez como que se nos pierde. En estos días una paciente me decía, me siento patinando en la misma idea. O sea, siento que durante todo mi proceso terapéutico avancé, aprendí y que lo que lleva este año, llevo patinando en la misma idea y no logro salir de ahí. Yo le decía, pues maravilloso que reconozcas que estás patinando ahí, eso indica que hay algo de lo que nos tenemos que agarrar para salir, pero no es que como estoy patinando en esa idea, entonces lo voy a votar y ya, ya, no fui capaz, dejémoslo así. No, si me está costando desarrollar resiliencia, si me está costando ser resiliente en este momento y estoy patinando con esa idea,
pues sigámosle analizando y sigámosle analizando hasta que encontremos por qué estoy patinando, de qué me tengo que aferrar y cómo puedo empezar a avanzar en este tema. Me puedo demorar un poco, se puede acabar la cuarentena y yo no he encontrado como el caminito, pero que yo no deje de intentarlo, porque va a llegar un momento en el que sí lo voy a encontrar y si dejo de intentarlo ya, pues nunca lo voy a encontrar, nunca voy a encontrar ese camino. Entonces, ahorita podríamos hablar un poco de cuáles son esas actividades o cuáles son esas habilidades del resiliente del que podemos hacer conciencia. Ojo, vuelvo y digo, uno puede escuchar este programa y decir, ay, tan bueno que lo escuche mi esposo, a ver si él se vuelve resiliente. No nos preocupemos tanto por el otro. Pensémoslo en nosotros, pensemos en cómo lo aplicamos, pensemos en cómo lo traemos a nuestra vida práctica y en cómo podemos seguir caminando en pro de esa mejor versión de nosotros mismos. Sí, Sofía, sin duda esto es nuestro, es de cada uno y recordando un poquito el tema de la resiliencia, recordemos pues que es esa capacidad de adaptación, ¿cierto? Que se puede aprender, que muchas personas pueden nacer con esa capacidad como innata, que ante las adversidades fácilmente se sobreponen y sacan lo mejor, o no, puede que no, antes se suman en la tristeza o en la emoción y no desarrollan esa habilidad, pero es una habilidad que todos podemos desarrollar y es lo primero que debemos meternos en nuestra cabeza. Yo puedo ser resiliente y yo puedo sacar esas habilidades que hay en mí, ¿cierto? ¿De qué se trata? Se trata simplemente de, yo pensaría que eso es como una fuerza, como un propósito, o sea, si yo me lo propongo, yo lo logro. Y lo digo ¿por qué? Porque es que yo he estado triste, ¿cierto? Y ante la tristeza yo he tenido como dos opciones. Sigo estando triste y alimento mi mente con la tristeza o digo, bueno, ya, es como, bueno, estoy triste, pero yo no me quedo sumida en la tristeza. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, eso nos pasa con esto mismo y con esta situación. ¿Me quedo sumida en la situación viendo lo peor o puedo empezar a transformar y a mirar diferente? Es como poder. Bueno, Isabel, se te fue el audio, no sé qué pasó. Así. Listo, ahí ya volví. Ahí, ya, ya. Seguramente se me había movido. Ahí sí. Sí, ya te escucho. Entonces, lo primero es precisamente creer en eso que soy capaz y, digamos, transformar esa visión de mí mismo, empezar a verlo de manera diferente y empezar a sacar todas esas habilidades que hay en mí, todas esas habilidades que yo tengo. Creo que es como el primer paso para, para empezar a ser resiliente en esta situación concreta. Ujú. Un segundo paso que yo diría es comprender que no estamos solos, comprender que tenemos relaciones y que es posible en este momento inclusive cultivar esas relaciones. Ah, es que mi familia es muy impresionante y entonces es muy conflictiva y con ellos no soy capaz. Ujú. Eh, Ahorita hablábamos de ese tema, ¿cierto? ¿Cómo, de qué manera puedo estar con ellos de una manera diferente y cómo los puedo ver diferente? Y lo segundo es, hay personas a mi lado, hay personas, amigos, hay compañeros de trabajo, es decir, cultivemos esas relaciones que tenemos, no nos sintamos solos, porque suele pasar que la soledad, si bien en algunos momentos es muy buena compañía, cuando hay un estado de soledad constante, pues obviamente viene una emoción de tristeza y de desolación y de desamparo. Eh, y estoy segura que, y lo digo por experiencia propia y por las personas que he acompañado, cuando ellos me hablan de la soledad, yo les digo, ¿realmente estás solo? ¿Realmente estás sola? Y vamos pues como a mirar más allá y no, encontramos que no.
que es una sensación propia, pero no estás solo. Entonces es esa posibilidad en este momento de no sentirte solo y de ir a través de estos medios, por ejemplo, a hacer uso de esas personas que sí están contigo. Sí, porque hay una de las cosas que de pronto no hemos hablado mucho es de aquellas personas que están enfrentando este tema de la cuarentena también en una soledad física. O sea, porque hay personas que viven solas, que realmente al apartamento solamente van a dormir, porque trabajan todo el tiempo, porque trabajan y estudian, porque viven en un movimiento constante desde lo externo. Esas personas también están viviendo una realidad. Y aquí es donde es muy importante que se peguen un poco a esto, a lo que Marta Isabel los reta, y es a no permitir que esa soledad también se vuelva un enemigo, porque en algún momento sí, puede ser mi amigo, puede ser algo que yo disfruto, pero también se me puede ir en contra. Con respecto a este asunto de la resiliencia, decíamos varias cosas. Primera, que lo fundamental es el autoconocimiento. ¿Y el autoconocimiento desde qué aspectos? Desde mis potencialidades y desde mis limitaciones. O sea, desde el saber yo quién realmente soy y cuáles son esas cosas que a mí me apasionan, que a mí me gustan, que a mí me mueven, esas cosas que realmente eh, son significativas para mí, porque esos son mis motores, esas son las cosas que me impulsan, ¿sí? Si yo me pongo en la tónica comparativa, entonces no me encuentro en ningún lado, porque si el motor de mi amiga o el motor de otra persona es su pareja o es su estudio y yo no estoy conectada con ninguna de esas dos cosas, pues me voy a sentir que yo como que no encajo. No es que yo no encaje, es que yo tengo un propio motor, una propia eh, pasión aquí interna que es la que me va a permitir ser resiliente, ¿sí? No es el mismo motor del vecino, no es el mismo motor de la amiga, no es el mismo motor de la pareja, ¿sí? Es otro y yo debo buscar el mío. ¿Y cómo lo busco? Desde el autoconocimiento, desde el reconocer cuáles son esas grandes fortalezas mías y también cuáles son esas limitaciones. Acá es muy importante, primero, no nos demos mucho látigo. Cuando nosotros encontramos limitaciones, las volvemos más grandes de lo que son y nos damos mucho látigo. No, ellas hacen parte de mí, o sea, es una parte de mi personalidad, pues porque no voy a reconocerla, ¿no es cierto? Y en las potencialidades nos cuesta trabajo a veces decirnos esas cosas buenas que somos porque nos da temor resultar como creídos, ¿sí? No, Bueno, también tenemos que creernos las cosas buenas que somos. Si las tenemos, pues eso somos también. ¿Sí? No somos perfectos por tenerlas, pero tenemos eso y esa es nuestra fuerza. Hablamos también de la importancia de la flexibilidad. Esa flexibilidad me invita a observar al otro desde la libertad y no desde la interpretación, y a observarme a mí misma como alguien que puede ser transformado, alguien que realmente puede romper esquemas, marcar la diferencia, hacer algo distinto. Así parezca algo pequeño. Acá es muy importante que no empecemos con metas grandes. Es que yo tengo que salir de este encierro habiéndome leído 20 libros. ujú. Con el hecho de que lleve medio, eso ya es ganancia, pero que yo no deje de ponerme una meta o que yo no deje de, de moverme hacia algo, así sea desde lo pequeño, ¿sí? Hay quienes se pueden leer los 20 libros, maravilloso por ellos, hay quienes no, y con el simple hecho de que haya empezado a leer ya es una gran ganancia, ya es un reto que me impuse y que parece chiquito en comparación con el otro, ¿no es cierto? Entonces, ser flexibles, no dejar de ponernos en movimiento. Y también hablábamos de un rasgo muy importante que es la creatividad. Y el ser creativos, vuelvo y lo insisto, no es desde la comparación, no es desde el, pero miran este como montó una empresa, y, y,
y le está yendo bien, ¿a quién se le ocurren esas ideas? A él. A mí se me ocurren otras. Yo soy creativa en otros aspectos. Yo no soy creativa de la misma manera. Yo no soy creativa desde lo manual, por ejemplo. Entonces, hay quienes hacen un montón de artesanías y de cosas lindas y de dónde se les ocurrió hacer eso. A esa persona se le ocurrió. Yo tengo unas habilidades distintas, unas capacidades distintas y por lo tanto seré creativa a mi manera, desde ese aspecto en el que yo puedo ser creativa. Y si me está costando trabajo ser creativa, pues entonces es como fortalecerlo. Eso es como un músculo. Si está un poquito atrofiado, si yo no lo estoy usando, pues empecemos a activarlo con pequeñas cosas, pequeñas cosas. A veces son cosas chiquitas. Quienes siguen a Carpe Diem en las redes o nos siguen a Marta Isabel y a mí han encontrado que a diario colocamos ciertos retos. Hay retos que parecen como sencillos o retos que parece que no tienen sentido. Todos los retos tienen una razón de ser. Es más, eh, uno escucha comentarios de personas a las que les resulta que los retos pues son como absurdos o eso no tiene sentido, eso no sirve para nada, pero también nos hemos encontrado las voces de aquellas personas que han decidido aceptar los retos y han encontrado riqueza en ellos. Por ejemplo, uno de los retos que pusimos fue dibujar con la mano no dominante. Haz un dibujo con tu mano no dominante, saca colores, saca vinilos, crayones, lo que tú quieras, y dibuja con esa mano que no es la que siempre dominas. Yo en estos días escuché como a 3 pacientes que me hablaron específicamente de ese reto. Y una de ellas me llamó mucho la atención porque me decía, yo soy la persona más impaciente, más perfeccionista, todo lo quiero rápido, todo lo quiero ya, yo quiero hacer oficio, que todo esté limpio ya. Y ese día me descubrí haciendo un dibujo con toda la paciencia del caso y todo lo A imperfecto mí que me se pasa pudo igual. hacer. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque se vio como una niña, se vio como son los niños, que los niños, ellos no están haciendo un trazo perfecto, pero están encarretadísimos con el trazo y están encarretadísimos con el color y están de cabeza ahí concentrados y no les importa cuánto tiempo está pasando. Ella se volvió a descubrir en ese momento tranquila, se le fue un buen tiempo, no hubo afán, no hubo sed de perfección, no hubo un montón de cosas por un reto tan sencillo. Entonces, miren que son cosas pequeñas que yo puedo empezar a aplicar y que me pueden dar grandes riquezas y que me pueden dar información de mí misma solamente si yo tengo esa capacidad de estar viendo eso que se está gestando en mí. Y esa flexibilidad de la que tú hablabas, ¿cierto? Y yo creo que otra de las características que nos ayuda a todo esto que tú has mencionado, sin duda es la aceptación. Uh -huh. Es la aceptación de lo que está pasando, la aceptación de mi condición individual y la aceptación de mí mismo. O sea, cuando yo empiezo a tener un autoconocimiento y a entender que mi realidad es esta, que yo tengo estas habilidades y no tengo las otras, que, bueno, que tengo una situación concreta y una individualidad concreta y empiezo a aceptarlo, empiezo a entender que es mi realidad y a ver a autoaceptación y aceptación de todo, también la carga emocional baja muchísimo y esa expectativa baja mucho. Y ojo, aceptación no es resignación, Uh -huh. no. O sea, yo me resigno a que, bueno, ya, eh, estoy sin dinero. No, no. Aceptación es esa capacidad de yo entender mi realidad, pero tengo la posibilidad de tener unos lineamientos, unas metas, digamos, trazarme un proyecto o algo donde quiero llegar conociéndome como soy. O sea, entendiendo que está mi realidad, pero nada me impide hacer eso. Sí, no sé si me hago entender. Mientras que si yo me resigno, me quedo en la queja.
me quedo en la queja dándole vueltas a lo mismo, no, no, pues no va a ser capaz, qué vida tan dura, bueno, todo lo que aparece en la queja. Entonces es mirarla de manera diferente y es esa aceptación Ujú. de la realidad y de la autoaceptación de mí misma, Ujú. que Exacto. ayuda precisamente para todo esto que tú has dicho, que son elementos que nos ayudan a fortalecer y a crear esa resiliencia, a tener esa habilidad. Ahora, yo creo que aquí surge un tema que creo importante que abordemos en los próximos programas y hasta se me ocurrió un nombre y es inteligencia emocional en tiempos de crisis. Ay, estábamos pensando en lo mismo. Sí, Sí, porque es que aparecen las emociones, o sea, ellas aparecen y sí. ellas están y nosotros aparecido, les cuento. Yo he tenido momentos de miedo, momentos de angustia, momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos, pues yo este tiempo he estado así, ¿cierto? Ajá. Pero en general no he salido, no he perdido como mi equilibrio. ¿Por qué? Pues digamos, porque me siento a hacerme cargo de la emoción, ¿cierto? Pero la emoción no la podemos desconocer, la emoción hay que aceptarla y en este tiempo sí que está vulnerable y tenemos que aprender a entender esa emoción y a manejar esa emoción, que creería serían nuestros próximos programas, como te digo. Ujú. Sí, sí, súper importante. Porque si yo no tramito correctamente esa emoción, ahí es cuando empiezo a sentirme mal, a hacerme daño a mí mismo y de alguna manera hacerle también daño a las personas que me rodean o empezar a desencontrarme con las personas que me rodean. Muchos se preguntarán, bueno, aquí surge una duda y es una duda que ha surgido en la emisora. Cuando hablábamos con Freddy y cuando Freddy hablaba con algunos oyentes, surgía la duda de cómo hacemos para lidiar con todos estos genios en la casa. ¿Cómo le hacemos con ese hijo rebelde? ¿Cómo le hacemos con ese esposo mal geniado? ¿Cómo le hacemos con esa mamá cantaletosa? ¿Cómo le hacemos con eso que está pasando? Y entonces más de uno dirá, bueno, pero ustedes hablaron de las relaciones familiares y entonces ¿cómo se hace? Se hace desde uno mismo y por eso quisimos invertir primero que todo en ese viaje al interior, porque yo no puedo gestar un cambio en el otro. O sea, yo por más que quiera cambiar a mi esposo, cambiar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, yo no los voy a cambiar. El cambio es una decisión propia. Pero siempre y cuando yo empiece ese viaje al interior de mí misma y me dé esa oportunidad de la transformación y del cambio, de alguna manera se gesta un cambio en el otro. Eso siempre va a pasar. Un cambio para bien o un cambio para mal. Puede pasar de todo. Y eso es algo que uno siempre advierte dentro de la terapia. Y es, usted va a cambiar. Y la forma como las demás personas se relacionan con usted también van a cambiar. Van a cambiar para alejarse o para acercarse, para entenderte o para juzgarte. Va a cambiar para muchas, para cada uno desde la forma como lo perciba, pero se va a cambiar esa dinámica, se va a cambiar ese relacionarse. Entonces, por eso la primera invitación que hacemos es atendernos a nosotros mismos, atender nuestros pensamientos y atender nuestras emociones. Nuestras emociones las nutren nuestros pensamientos, como yo pienso, siento. Eso es algo que tenemos que tener presente. Yo suelo poner el ejemplo, si yo me pongo a pensar en este momento en la muerte de un ser querido, de alguien que yo amo mucho, inmediatamente me pongo triste. Y esa persona puede no estar en este momento ni enferma ni en riesgo de muerte, pero el solo hecho de contemplar la idea genera una emoción, la emoción de la tristeza. Yo no quiero perder a esa persona, ¿sí? Entonces, muchas veces pasamos el día sin estar alerta de lo que estamos pensando y eso que estamos pensando está generando una emoción y esa emoción que estoy sintiendo me está llevando a comportarme con mi familia, con las personas con las que estoy, con las personas con las que me conecto, con la realidad social, política y económica del coronavirus
me lleva a interactuar con todo eso de una manera. Entonces, si en el día a día yo estoy un poco más atenta de mí, de quién soy yo, de cómo estoy pensando, de cómo estoy sintiendo, pues también puedo cambiar un poco esa forma de interactuar con el otro y de alguna manera va a cambiar esa relación familiar. Van a salir a flote muchas cosas y la invitación aquí es, si de todo esto usted se da cuenta que usted necesita terapia de pareja, no pierda la oportunidad, aproveche y hágalo. Si de todo esto usted se da cuenta que usted necesita invertir en un trabajo personal para fortalecer su psique, para fortalecer su alma, para retornar a Dios, para, en fin, para crecer, movilícese hacia eso desde pequeñas acciones, pero no dejemos perder esta oportunidad. Esa es como la invitación más grande que hacemos, no dejar perder la oportunidad. Y Sofía, así es. Y en ese orden de ideas también recuerdo que hablábamos y lo decíamos de alguna manera ahorita, la mirada diferente que primero me doy a mí y en esa medida le doy también como a esa relación familiar, y vernos como ese equipo de trabajo, como ese equipo que estamos todos juntos en función de lograr eh, subsistir y sobresalir ante esta situación. Y hay algo importante y es que recordemos que está la diferencia. Y entonces ante esta diferencia, cada uno volvemos a lo mismo y puede sonar muy redundante, pero no lo debemos olvidar. Percibe diferente, entonces mi hermano lo percibe de una manera, mi esposo de una, mi hijo de otra, siente diferente, entonces siente miedo, siente felicidad, siente está más tranquilo, el otro está lleno de angustia y eso es normal, eso es normal. Entonces cuando yo me paro y empiezo a ver esa diferencia del otro, también empiezo a tener una empatía por el otro y a no juzgar y a mirar con otros ojos. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde parte de mí? Si tú estás bien, le generas bienestar y esa serenidad a los demás, si no, no. Si no, no. Y los demás no van a cambiar. La transformación parte del ser individual. Exactamente. Bueno, ya para finalizar, hacerles la invitación, como dice Freddy, a modo de conclusiones. Eso. Que intentemos estar alerta, que intentemos encontrar esos momentos de paz y esos momentos de alegría, porque no todo es tan horrible, porque hay un poquito de esperanza en todo esto, porque hay gente que ha sacado cosas muy bonitas de todo esto, porque se han gestado cosas muy bonitas, y no debemos hablarlo todo en negativo. ¿Hay cuestiones negativas? Sí. ¿Hay dolores? Sí. ¿Hay heridas? Sí. ¿Hay carencias? Pero no solamente hay eso. Hay también riqueza, hay también hay crecimiento, hay también un montón de cosas que se han ido mostrando a lo largo de toda esta crisis. Volverles a reiterar la invitación. Ante la crisis, yo decido. Soy yo quien decide. Si lo veo como una oportunidad o lo veo como lo más desafortunado que me puede estar pasando, y entonces me cierro al aprendizaje, me cierro al crecimiento, me cierro a mí misma, porque yo no me estoy cerrando a los otros. Listo, es que las psicólogas hablan muy bonito, pero es que pues para ellas es muy sencillo. No, para cada uno es diferente de una manera, es difícil, perdón, de una manera diferente. Entonces, más bien pensar a qué me estoy cerrando yo cuando miro al otro desde el juicio o cuando la diferencia me resulta chocante. ¿A qué me cierro yo cuando me dejo como permear, cuando me dejo como sumergirme en el pesimismo, en la queja, en el dolor? ¿De que me estoy privando? Siempre hay la posibilidad, siempre, y todos tenemos la posibilidad. Nadie ha nacido sentenciado al absurdo. Todos tenemos algo que podemos hacer diferente, pero algo que podemos hacer. Entonces no nos perdamos de esa oportunidad y de esa riqueza. Y yo quisiera también como que empecemos a tener ciertas estrategias
que pueden servir mucho y la primera es escribamos. O sea, escribir me permite soltar, me permite también mirar las cosas de otra manera. Eh, Uno hay veces en la escritura suelta cosas que generalmente no suelta en el pensar, ¿cierto? Entonces dice cosas o hace cosas que generalmente no lo hace con la mente. Entonces es una gran, gran terapia que podemos hacer en este momento. Quienes me conocen y han estado conmigo saben que yo les digo, consíganse en una libretica y que sea como su bitácora y empiecen a escribir y a soltar. Dos, pues desde lo físico, ejercicios de estiramiento, el ejercicio físico, estar en movimiento, no te quedes todo el día en una cama, no te quedes todo el día también solo oficios, ¿no? O todo el día sentado en el sofá viendo televisión, no, muévete, muévete, así sea total en la misma casa, es cortica, así le doy todas las vueltas que sea. Mi mamá lo hace, mi mamá le hace la vuelta a la casa, pues ella no puede salir, está en un caminador, ella camina por toda la casa, ¿cierto? Tercero, bueno, siempre lo decimos, la respiración es fundamental, que de pronto esto lo podemos a tocar más adelante con mayor fuerza, pues en el tema de la emoción, porque sirve mucho para la emoción, la respiración y como el estar en contacto aquí y ahora, ¿cierto? Como mantener esa capacidad de estar en el aquí y el ahora, que de hecho eso significa carpe diem, ¿cierto? O sea, mi mente está aquí ahora, estamos escuchando este programa, estoy escuchando este programa. Cuando me descubro con mi mente por allá, en el pasado o en el futuro, volvámosla a traer, porque de nada nos va a servir. Si estamos en el pasado y estamos pensando de cuando teníamos el trabajo tan bueno y toda la plata que ganamos, pues qué emoción nos va a generar. Y cuando estamos en el futuro y vamos a pensar qué va a pasar después de todo esto, no vamos a lograr nada, porque no lo vamos a saber. Entonces de nada sirve que estemos aquí ahora, ¿cierto? Que como digo, lo podemos ahondar, pues ampliar un poquito en los próximos programas. Pero serían como esas estrategias también para poder estar un poco más tranquilos y lograr esa salud mental que tanto les insistimos. Y por supuesto, no están solos, no dejen de consultar si sienten que necesitan ser escuchados, si sienten que necesitan, que se están ahogando, que están percibiendo también ciertos síntomas, no solo físicos desde el propio virus, sino desde tu mente. Eh, hay muchas líneas donde tú puedes llamar, estamos también nosotras, en fin, no te quedes solo y callado porque no es sano. Exactamente. Desde Frecuencia Estéreo, desde Carpe Diem, queremos hacerle la invitación a que estén conectados con nuestras redes sociales. Eh, Carpe Diem nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. También tenemos nuestro canal de YouTube a través del cual vamos a estar compartiendo estos videos. Y desde Frecuencia Estéreo también, que pueden estar sintonizándola desde la dial y desde diferentes medios para que no se pierdan toda la riqueza que ha dado, porque nos ha dado la oportunidad de conocer, por ejemplo, las últimas noticias acerca del coronavirus, también nos ha permitido acercarnos desde el aspecto espiritual, con las Eucaristías, con las oraciones, eh, también el conocer cómo va la labor que ellos han venido desarrollando desde la caridad, desde el servir al otro, desde el acompañar al que lo necesita, cómo nos podemos también unir a esa causa, que servir es una forma también de acompañar todo este proceso. Entonces, que no nos desconectemos. Y lógicamente la música, Frecuencia Estéreo nos ofrece esos momentos de música que son especiales y la música llena de alegría, mueve también las emociones, llena esos silencios y es bueno que también la aprovechemos, ¿no es cierto? Por ahora les queremos dejar entonces la invitación de que no se pierdan nuestros programas. Ya Freddy les estará informando
en qué horario específicamente van a quedar, porque como bien saben, nos estamos enfrentando a nuevos retos. Y esos retos son, por ejemplo, la educación de nuestros hijos desde la virtualidad, desde nuestro hogar, y eso cambia un poco nuestras dinámicas, ¿no? Muy distinto mandar el niño a la escuela y nosotras poder hacer nuestra labor, a decir, estoy con mi niño en la casa y debo afrontar esa educación junto con él. Entonces, todo eso cambia y por eso nos hemos visto un poquitico obligadas a hacer ciertos cambios dentro del programa. Se vienen temas muy interesantes. Vamos a hablar de la inteligencia emocional en tiempos de cuarentena, muy importante. También de la vida de pareja y cómo podemos aprovechar este tiempo para vivir de cierta manera una luna de miel, porque hay que transformar esa relación de pareja. Y vamos a hablar del miedo, porque frente a todo esto surge el miedo, surgen los temores, surgen las preocupaciones. ¿Cómo podemos abordar esto? Y aquí la inteligencia emocional nos va a dar unas herramientas, pero posteriormente vamos a profundizar mucho más en el tema del temor, del miedo. Entonces, la invitación es a eso, a que no se desconecten. Por aquí vamos a estar pendientes, esperamos que nos sigan y que sigan nuestros retos, que realmente han sido muy enriquecedores y les hemos sacado mucho provecho en este tiempo. Así es, agradecerles a todos por siempre, por estar ahí, quienes nos escuchan por primera vez, que nos vuelvan a escuchar. Sofi lo decía, empezando este programa, queremos saber de ustedes, queremos que nos escriban, que nos cuenten qué piensan, qué temas les gustaría que les trajéramos aquí. Y sería pues como muy rico encontrar esas preguntas o esas inquietudes o esas pensares de cada uno de ustedes. Entonces agradecerles siempre por estar aquí y obviamente pues a la emisora, a Freddy, a Juan Carlos, a todo el equipo por esta gran oportunidad y a ustedes que están ahí siempre por escuchándonos. Bueno, Dios los bendiga y seguimos en contacto. Así es, hasta luego. Chao. Chao.